subterráneos, lo que propiamente llamamos hidrogeología, que es el estudio, ¿sí?, del agua subterránea. ¿Sí? Habíamos empezado a ver, bueno, la definición, habíamos visto que cómo es que se distribuye el agua en el subsuelo. ¿Sí? Habíamos dicho que dentro de lo que es el perfil reconocíamos dos zonas que se dividen por la superficie freática, ¿sí? Desde la superficie freática hacia abajo, es lo que llamamos la zona saturada. ¿Por qué saturada? Porque todos los poros están llenos de agua, ¿sí? Y de lo que es la superficie freática hacia arriba y hacia la superficie terrestre, está constituida por la zona no saturada. ¿Y esto qué quería decir? Que los poros en la zona no saturada podían contener aire, agua o ambas, ¿sí? Justamente eso es lo que es una de las distinciones con respecto a las zonas saturadas. Ambas zonas, entonces, dijimos que se dividen por la superficie freática. Bien. Y dentro de cada una de estas zonas, mejor dicho, dentro de lo que es la zona no saturada, habíamos visto que reconocíamos ciertas subzonas, ¿sí? Habíamos visto la subzona edáfica, ¿sí? O también subzona de evapotranspiración, que habíamos visto que era la más cercana a la superficie terrestre y cuyo espesor era variable, ¿sí?, dependiendo de la profundidad o, digamos, la longitud, ¿sí?, de las raíces. Inmediatamente por encima de la superficie freática habíamos dicho que existe una subzona capilar en donde todos sus poros están llenos de agua, pero cuya razón por la cual todos estos poros tienen agua, ¿sí?, no es por acción gravitatoria, sino que es por una fuerza que actúa en contra de la acción gravitatoria, que es la capilaridad, ¿sí? Entonces, a pesar de que esa subzona tiene todos sus poros llenos de agua, la ubicamos dentro de lo que es la zona no saturada, haciendo esa distinción. Y entre la subzona de evapotranspiración y la subzona capilar, encontramos lo que es la subzona intermedia. ¿Dónde están? ¿Dónde no? Ahí. La subzona intermedia, que también decíamos que tiene un espesor variable, ¿sí?, que muchas veces, si la superficie freática estaba muy alta, es decir, muy cercana a la superficie terrestre, quizás podría ni existir, ¿sí? Bien, y habíamos dicho que la subzona, mejor dicho, que la zona no saturada, ¿sí?, es la que actúa como primer filtro ante una eventual contaminación. Y dentro de lo que es la zona no saturada es la subzona de evapotranspiración o subzona edáfica, la más importante en este rol, ¿sí?, porque es la que contiene mayor contenido de materia orgánica, mayor vegetación, mayor contenido de microorganismos, ¿sí?, que todo eso actúa como filtro natural ante una eventual contaminación proveniendo de superficie, ¿no? Claramente. Bien, habíamos visto el concepto de infiltración, ya lo habíamos visto previamente en el ciclo hidrológico, ¿sí?, pero ahora vimos una distinción entre lo que es la infiltración bruta y a qué llamamos infiltración eficaz, ¿sí? ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que la infiltración total bruta es toda el agua que atraviesa verticalmente el subsuelo, es decir, llega a la superficie terrestre y atraviesa verticalmente el subsuelo por acción de la gravedad. La infiltración eficaz es el agua, que también llamamos de recarga, lo que comúnmente conocemos como el agua de recarga, que es la proporción de ese agua que infiltra que efectivamente llega a la zona saturada. Por eso decimos que es el agua de recarga, va a ser el agua que va a recargar el acuífero. Bien, habíamos dicho que
dentro de lo que es la humedad del suelo, reconocemos distintos tipos de agua. Y habíamos nombrado el agua higroscópica, la pelicular y el agua gravitacional. Habíamos dicho que la higroscópica es la que está más fuertemente retenida a las partículas del suelo por fuerzas de absorción, y que esa absorción es tan fuerte que ni siquiera las plantas pueden aprovechar ese tipo de agua. Después nombramos al agua pelicular, que dijimos que también envuelve a las partículas, pero está adherida por una fuerza que es más suave que el agua, que las fuerzas de absorción que están absorbiendo al agua higroscópica. Entonces, el agua pelicular sí es aprovechable para las plantas. Y el agua gravitacional, o la que también comúnmente se conoce como agua libre, es la que circula libremente a través del perfil del suelo por la acción gravitatoria. Bien. Habíamos visto los conceptos de grado de humedad, capacidad de campo, punto de marchitez, agua útil, ¿sí? Y habíamos definido lo que es la superficie freática. Acuérdense que en lo que es la superficie freática, todos los poros o fisuras del terreno se encuentran saturados hasta llegar a esta superficie, que dijimos que es el límite de lo que es la zona, digamos, es el límite superior de la zona saturada. O sea, es el límite que divide la zona saturada de la no saturada. Y decimos que en la superficie freática, todos sus poros, todos sus puntos poseen una presión igual a la atmosférica. Por debajo de la superficie freática, ¿sí?, la presión es superior a la atmosférica. Por eso toda agua que ascienda tiene que ascender en contra de la gravedad. ¿Sí? Y por encima de la superficie freática, ¿cómo les parece que es la presión? ¿Mayor o menor o igual? Mayor. No, mayor es por debajo, ¿sí? Por debajo de la superficie freática. Ah, ¿Sí? sí, es lo que permite que suba a través de la capilaridad de las plantas. Las plantas se alimentan del agua de Sí, sí. la... Ojo, ahí estamos mezclando conceptos. ¿Sí? Vos tenés que tener en cuenta que en la superficie freática todos los puntos o poros están a una presión igual a la atmosférica. Por debajo de lo que es la superficie freática, esa presión va a ser mayor. Es variable, no es que se mantiene siempre constante, pero sí va a ser mayor a la atmosférica. Por Muy bien. encima va a ser la presión atmosférica. ¿Sí? Guarda que estoy escuchando un teléfono. Bien, gracias. De nada. Y habíamos hecho una distinción entre lo que es superficie freática y nivel freático. Si hablamos de nivel freático, cuando la superficie freática está cortada, ¿sí?, a través de una captación, ¿sí?, de un pozo. Bien. Y entonces habíamos empezado a clasificar a las distintas formaciones geológicas. ¿Sí? Habíamos visto un tipo de clasificación de acuíferos en base a su capacidad de almacenamiento y de transmisión del agua. Entonces, en esta clasificación habíamos nombrado a los acuíferos, a los acuitardos, acuifluos y acuifugos. ¿Sí? ¿Cuál es la formación que más almacena? Es decir, que almacena agua en grandes cantidades y a la vez la transmite en aguas en grandes cantidades, son los acuíferos. ¿Sí? Por eso son el tipo de formación más rentable a la hora de hacer una extracción. ¿Sí? Porque no solamente tiene agua almacenada en grandes volúmenes, sino que también la transmite con facilidad. Y después venían los acuitardos, los acuifluos y acuifugos, ¿sí? Los acuitardos y los acuifluos también almacenan agua en grandes cantidades, pero lo que les va a ir disminuyendo es la capacidad de transmisión de ese agua. Y los acuifugos son aquellas formaciones que ya directamente son incapaces de almacenar y de transmitir el agua.
porque son la formación de roca más compacta, ¿sí? Y solamente va a poder almacenar agua en ciertas fisuras, ¿sí? Que pueda llegar a presentar. Bien, habíamos visto también que otro parámetro, un parámetro, mejor dicho, ahora vamos a ver otros, que define a las formaciones geológicas es la porosidad. Y en este concepto de porosidad habíamos visto que hay dos tipos de porosidad. Una es la porosidad total y la otra es la porosidad eficaz. Hablábamos de porosidad total cuando nos referimos al volumen total de poros del terreno en relación al volumen total de roca. Y en cambio la porosidad efectiva era el volumen de poros interconectados, ¿sí?, respecto al volumen total de la roca. Y habíamos dicho que, como no es posible evaluar directamente esa porosidad interconectada, habíamos definido que ese parámetro lo podemos entender, ¿sí?, como el agua que drena por gravedad, ¿sí? Y habíamos visto el ejemplito, ¿sí?, de este cubito de arena, y yo también les había dicho que lo podían pensar como si fuera una esponja, esa esponja que usamos para lavar los platos, ¿sí? Todo material va a tener una cierta porosidad, ¿sí? Imaginando la arena o imaginando esa esponja, lo que mostraba este ejemplo era que la llenamos de agua, ¿sí?, hasta que se satura, digamos. Y una vez que se satura, en vez de seguir agregándole agua, la dejamos escurrir. Una vez que pasa un determinado tiempo, vamos a ver que esa esponja o ese metro cúbico de arena, ¿sí?, drenó agua, pero sin embargo sigue húmedo, ¿sí? Es decir, quedaron adheridos a los poros, a las partículas de ese material, ¿sí?, agua, cierta cantidad de agua retenida, y otra drenó por gravedad. ¿Sí? Ese agua que drenó, todo ese volumen que podemos recoger a partir de después de que drenó, es lo que representa la porosidad eficaz. Y todo ese agua que se movió a través de los poros interconectados del terreno por acción gravitatoria. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, también habíamos visto que hay otros tipos de porosidades, ¿sí?, primaria y secundaria. ¿Sí? Pero me interesa que avancemos ahora con otra clasificación de acuíferos. ¿Sí? Hasta ahora fue un mini repaso de lo que vimos en la clase anterior, ¿sí?, que ya hace 2 semanas que la tuvimos, por eso valió la pena el refresque. Pero ahora me interesa que continuemos con otra clasificación de acuíferos. Sí, acuérdense, la anterior estaba dada por la capacidad de transmisión y almacenamiento de agua. Esta refiere a la estructura. ¿Sí? Entonces, vamos a tener acuíferos libres, acuíferos confinados y acuíferos semiconfinados. ¿Sí? Veamos. El acuífero libre también es el que se llama acuífero freático. Cuando escuchen hablar de acuífero freático, sepan que están haciendo referencia al acuífero libre. El acuífero libre, ¿sí?, tiene un límite inferior que es mitológico, ¿sí?, es decir, por una determinada textura, una determinada formación. Está constituido por rocas de baja permeabilidad. El límite superior, ¿sí?, la superficie freática, es un límite hidrológico móvil que se encuentra a presión atmosférica. ¿Qué quiere decir esto? Fijémonos en este esquemita, ¿sí? Acuérdense que estamos hablando siempre, como les dije desde un principio, ¿sí? Estamos en la zona saturada, pero esto no implica, ¿sí?, que hay un cuerpo de agua semejante a un río superficial, ¿sí?, en el subsuelo, sino que es agua que se mueve muy lentamente a través de la porosidad del terreno, ¿sí?, en donde
esa formación, ese perfil de suelo está completamente saturado de agua. ¿Sí? Bien. ¿Qué tiene que haber para que exista, ¿no?, un acuífero? Tiene que tener, en este caso, un acuífero libre. ¿Sí? Tiene que tener una base impermeable. ¿Qué quiere decir que sea impermeable? Que limite totalmente la transición de agua. ¿Sí? Ya vamos a ver, bueno, cuáles pueden ser este tipo de materiales. Pero imagínense que va a ser un material muy fino, ¿sí?, que provoque casi la imposibilidad de transmisión de agua. Y que a la vez sirva de base para este acuífero libre que se encuentra por encima. ¿Sí? Entonces, les decía, su límite inferior es litológico, ¿sí? Es una formación impermeable, constituido por rocas de baja impermeabilidad. El límite superior, y esta es la particularidad del acuífero libre, el límite superior es la superficie freática. ¿Sí? Ya habíamos dicho que es una superficie en la que todos los poros tienen igual presión que la atmosférica. ¿Sí? Y es un límite hidrológico móvil. Acuérdense que yo les decía que la superficie freática puede ser variable a lo largo del tiempo. ¿Sí? ¿Variable en qué sentido? En que su profundidad, ¿sí?, puede ir variando. ¿Sí? Esto se demuestra cuando se realiza un pozo, ya que el nivel freático, acuérdense, el que se encuentra dentro del pozo, permanece estático e indica la cota de la superficie freática. Fíjense acá, es decir, yo hago un pozo, ¿sí?, un pozo de captación, y cuando intercepto lo que es la superficie freática, fíjense dónde está ese nivel de agua dentro del pozo. Igual, ¿sí?, no sube ni baja. ¿Por qué? Porque la presión es igual a la atmosférica. ¿Sí? Pero cuando usted dijo móvil, profe, que, o sea, corre el agua, no es que está estancada. El agua subterránea tiene un movimiento muy lento, mucho más lento que en comparación con el agua superficial. Yo lo que decía es que muchas veces, sobre todo en casos de sobreexplotación, pero bueno, sin ir a un caso de sobreexplotación, la superficie freática puede variar. ¿Sí? Acuérdense cuando vimos el ciclo de Hoyle. ¿Qué pasaba en periodos de intensa lluvia, después cuando eso empezaba a revertirse? ¿Sí? Claro, aumentaba el caudal, bajaba. Recuerden que igual el ciclo de Hoyle es aplicable solamente a zonas húmedas. ¿Sí? Pero tengan en cuenta eso a la hora de pensar en lo que es la recarga del acuífero, en ese agua que infiltra y se mueve verticalmente hacia abajo por acción gravitatoria y alimenta lo que es el agua subterránea. ¿Sí? Puede ser que en ciertos momentos y en ciertas zonas esa profundidad de la superficie freática fluctúe un poco. Por eso decimos que es móvil, no es estática como lo puede ser una base impermeable. ¿Sí? Una formación impermeable. ¿Sí? Sí. Bien. El espesor es variable y depende de, bueno, eso es lo que les decía recién, procesos de precipitación, evapotranspiración e infiltración que ocurran en la zona no saturada. ¿Sí? Por eso les decía, piensen en lo que es el ciclo de Hoyle, ¿sí? Y en esa variación de la superficie freática en función de la cantidad de agua que infiltra en el terreno. ¿Mm? La recarga de este acuífero va a ser autóctona. Decimos que es autóctona porque se realiza in situ a través de la zona no saturada. ¿Sí? Tengan en cuenta que la superficie freática, ¿sí?, no tiene por encima ninguna base impermeable. ¿Sí? Ninguna base que lo separe de lo que puede ser un aumento de, o sea, una recarga de agua por lluvia o una contaminación. ¿Sí? El acuífero libre es el que está totalmente expuesto a todo eso. Por eso decimos que la subzona edáfica y la zona no saturada son muy importantes a la hora de cumplir el rol de filtro natural, ¿sí?, frente a una contaminación. Porque el acuífero libre está totalmente expuesto a eso. No hay ninguna formación impermeable que lo esté aislando de
digamos, de ese riesgo. ¿Mm? Cuando, por ejemplo, la freática, ¿sí? Corta la topografía del terreno, porque hay ciertas zonas en donde la topografía es variable y hay zonas más bajas, ¿sí? Donde la freática corta esa zona del terreno, se producen lagunas o humedales. ¿Sí? ¿Escucharon hablar de humedales? Bueno, son superficies del terreno, ¿sí? Superficies topográficas que están sujetas a inundación, ¿sí? A que estén siempre con agua. Pero eso es variable. ¿Sí? Si la freática disminuye mucho su profundidad, es decir, desciende en el subsuelo, ¿sí? El contenido de humedad que va a tener esta superficie, ¿sí? Va a ir disminuyendo, ¿sí? Se va a ir secando de alguna manera porque se va alejando la superficie freática de la superficie terrestre, ¿sí? Entonces, ya no va a estar alimentando a esa zona, ¿sí? Bien. Bueno, y acá viene lo que les decía. Sí, es muy vulnerable a la contaminación ambiental y representa una complicación, por ejemplo, en la construcción de túneles, edificios y grandes obras de infraestructura. ¿Sí? Siempre, en toda planificación, sea arquitectónica, cualquier tipo de infraestructura que se lleve a cabo, ¿sí? Tiene que tener en cuenta dónde está la freática, ¿sí? Y cuáles van a ser sus efectos en esto. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda hasta acá? En provincia de Buenos Aires, el acuífero libre que tenemos es la formación pampeana, ¿sí? El acuífero pampeano. ¿Qué pasa en el acuífero confinado? ¿Sí? Fíjense que el acuífero confinado, a diferencia del libre, tiene un techo que es impermeable. Si en el acuífero libre el límite superior está dado por la superficie freática, en el acuífero confinado, ¿sí? Tiene tanto una base impermeable, ¿sí? Como un techo. Es decir, tiene dos capas que lo están confinando. Por eso es confinado el acuífero, ¿sí? Entonces, sus límites inferior y superior son límites litológicos fijos. Así como la superficie freática es variable, como les decía recién, estos límites litológicos que son confinantes tienen son límites fijos, ¿sí? Que están constituidos por materiales muy poco permeables o impermeables. ¿Qué quiere decir esto de materiales? Bueno, tamaños de partícula, tamaños de, digamos, textura del suelo, ¿sí? Muy poco permeables o directamente impermeables. Por eso es que le dan esta característica al acuífero, ¿sí? Tienen una base y un techo que los está impermeabilizando. O sea, está impermeabilizando todo este espesor, ¿sí? De textura más grande, ¿sí? que es capaz de almacenar agua. ¿Sí? Bien. La superficie superior se encuentra a una presión mayor que la atmosférica llamada presión de confinamiento. ¿Sí? No me acuerdo si te los dije, pero así como el acuífero libre, ¿sí? Cualquier punto del acuífero libre está a una presión igual a la atmosférica, porque su techo es la superficie freática, cualquier punto dentro del acuífero confinado va a tener una presión mayor que la atmosférica, justamente porque está siendo confinado entre dos capas impermeables. ¿Sí? Y esa presión mayor que la atmosférica es la que se denomina presión de confinamiento. En el caso de perforar un acuífero confinado, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué piensan que va a pasar? Yo les digo que la presión en el acuífero confinado es mayor que la presión atmosférica. Yo hago un pozo, ¿sí? ¿Qué piensan que va a suceder? Va a salir agua. Como mucha presión así, Claro. tipo, puff, Como que no voy a sé, como una liberar explosión.
Bueno, no es lo deseado que suceda una explosión, no es lo que sucede, pero sí sucede algo distinto a cuando uno perfora un acuífero libre, que en definitiva lo que se hace es interceptar la superficie freática. En este caso no, en este caso tenemos que atravesar una formación que lo está confinando, una formación impermeable, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí?, el agua va a subir por esa captación, por ese pozo de captación, ¿sí? Ahora, ¿cuánto va a subir? ¿Va a subir metros y metros hacia arriba? Es verdad que asciende muy rápido, ¿sí? Y casi instantáneamente, imagínense que estamos pinchando algo que está siendo confinado, ¿sí? Ahora, el agua va a ascender hasta igualar la presión atmosférica. O sea, va a subir el agua hasta que se igualen las presiones. ¿Qué presión? La presión que venía teniendo con la que sale ese agua, digamos, que es la proveniente de ese acuífero confinado, con la presión atmosférica, ¿sí? Una vez que esas presiones se igualan, ese agua alcanza una altura que es lo que denominamos nivel piezométrico, ¿sí? Como les decía, en caso de perforar un acuífero confinado, el nivel de agua se elevará varios metros por encima de lo que es el techo del acuífero hasta estabilizarse. ¿Se estabiliza cómo? Igualándose las presiones. ¿Qué presiones? La presión con la que sale ese agua proveniente del acuífero confinado con la presión atmosférica. Una vez que se estabiliza, ¿qué quiere decir que se estabiliza? Que no sigue subiendo ese agua, ¿sí? Esa superficie que alcanza es la que denominamos nivel piezométrico. Y en este caso, no tiene por qué sí, salir a la superficie, puede quedar más abajo, digo. exactamente, eso va a depender de la profundidad del acuífero confinado que estemos captando, ¿sí? La recarga del acuífero confinado es de tipo alóctona. Si el acuífero libre tenía recarga autóctona, el acuífero confinado tiene recarga alóctona. Es decir, se encuentra alejada del punto de medición en el que estamos considerando, ¿sí? Y se producen zonas en contacto con rocas más permeables. Tengan en cuenta que, les repito, es una formación que tiene un techo y una base impermeable. Entonces, solo en aquellas zonas donde esa impermeabilidad no sea extrema y que haya fisuras o que tenga cierta mayor porosidad de esa formación, ¿sí?, va a tener una posibilidad de recarga. Acuérdense lo que los digo siempre que establecemos clasificaciones, no implican que sean así en su totalidad en la naturaleza. Y no es que, bueno, un acuífero confinado se mantiene siempre como confinado en toda su superficie. No, habrá zonas en donde, bueno, el material se haya distribuido de manera tal que por ciertas zonas funcione como semi-confinado o, bueno, esa textura sea más porosa, entonces le confiera cierta posibilidad de recarga de acuífero, ¿sí? Tengan en cuenta que acá vemos como bien diferenciadas cada una de las clasificaciones, pero en la naturaleza son un poquito más variables, ¿sí? Entonces, les decía que la recarga para el acuífero confinado es de tipo alóctona. Va a suceder donde, en aquellas zonas que estén en contacto con rocas más permeables, entonces posibiliten la recarga de ese acuífero, ¿sí? O donde el acuífero corta la topografía, que puede llegar a suceder. ¿Y qué Profe, pasa? Este tipo de... una pregunta. Sí. ¿El Puelche sería un estilo así, este tipo de acuífero? Sí, justo ahora más adelante les ponía algo sobre eso. Ah, ok. Sí. Por eso decimos que estos acuíferos confinados son menos vulnerables a la contaminación ambiental. No es imposible contaminarlos, obviamente, pero sí, en comparación con lo que es el acuífero libre, están a mayor resguardo, digamos.
¿sí? ¿Por qué? Porque tienen esta capa confinante por encima que de alguna manera les está protegiendo. ¿Mm? En lo que es provincia de Buenos Aires, el acuífero confinado, pues conocemos como la Formación Paraná, ¿sí? Cuyo techo se constituye de arcillas, ¿sí? Muy plásticas que tienen un origen marino, y el piso, que esta base confinante, son arcillas rojizas provenientes de otra formación que se llama olivo, ¿sí? Y así como nombramos el acuífero libre y el acuífero confinado, nombramos al acuífero semiconfinado, ¿sí? Que es una mezcla de ambos, ¿sí? En el caso del acuífero semiconfinado, tanto el piso del acuífero o el techo están constituidos por materiales acuitardos. Acuérdense, ¿sí? De la primera clasificación que hicimos de los acuíferos. Es decir, un material que almacena agua y la transmite con dificultad, ¿sí? Pero que puede facilitar algún tipo de recarga para este acuífero. ¿Mm? Entonces, la recarga se hace a través de ellos, ¿sí? A través de, digamos, es autóctona, ¿sí? Como en el caso del libre, no con la misma magnitud, ¿sí? Bien. Y acá lo que les decía, la formación Paraná, ¿sí? El puelche, el puelche es el semiconfinado, porque la formación Paraná es lo que sería la formación confinante, la formación confinada, ¿sí? El acuífero confinado. El puelche es el acuífero semiconfinado y el libre es el pampeano, ¿sí? Lo que les decía, el puelche suele aprovecharse para lo que es el abastecimiento de agua potable en la mayoría de las ciudades y las localidades que están ubicadas al noreste de Buenos Aires, de la provincia, y también es el acuífero que es del cual se extrae agua para la industria y para un riego tanto extensivo como intensivo. La formación pampeana tiene una menor productividad, ¿sí? Acuérdense que al estar, es el acuífero libre, ¿sí? Tiene una menor productividad y está más expuesta a la contaminación, ¿sí? Y es el agua de la cual, por lo general, hacen extracciones en esas casas donde tienen menores recursos económicos y recurren a hacer pozos, ¿sí? Vieron que muchas veces escuchamos que bueno, ahora quizás ya no tanto, pero sí en sitios más carenciados donde la gente no tiene otra posibilidad más que recurrir a hacer un pozo y extraer agua. Ese agua que está extrayendo es el agua del acuífero libre. ¿Por qué? Porque el agua que intercepta cuando hace ese pozo, ¿qué es? ¿Cómo dijo, profe? El agua subterránea. Es el agua subterránea, sí, pero ¿qué propiamente dicha? ¿Qué están extrayendo? ¿Agua de dónde? Agua del acuífero, pero ¿y es agua para Sí, tomar? ¿y cuál Agua es el límite superior del acuífero? La El freática. acuífero libre. La superficie freática es lo que comúnmente todo el mundo llama la napa, ¿sí? La napa es la superficie freática, ¿sí? Como término propiamente dicho en hidrogeología, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Una pregunta, profesora. Estos tres niveles que adquieren los acuíferos, ¿se presentan así en la mayor parte de las geografías o en distintas zonas hay alguno de estos que no está presente? No, por lo general sí. Sí, sí. Y lo que les decía recién, no es que todos en su totalidad de extensión se comportan de una manera u otra. Hay zonas donde esto es variable. Entonces, quizás un acuífero confinado pasa a ser semi-confinado en ciertas zonas, pero por lo general sí. Todo depende del tipo de
digamos, de la textura del material de cada una de las formaciones, de cómo está distribuido en el subsuelo ese tipo de materiales. Bien. Ujú. Gracias. No, de nada. Bueno, y esto un poquito lo mismo que veníamos diciendo, que son los mismos esquemitas. El esquema de un acuífero libre, que acuérdense que tiene una base impermeable, el techo es la superficie freática, por eso cuando hacemos una captación, el agua dentro del pozo coincide, ¿sí?, con el nivel de la superficie freática, no baja ni sube, sino que se mantiene ahí. ¿Por qué? Porque la presión es igual a la atmosférica. Esto representa el espesor saturado del acuífero, es decir, el espesor que va desde la superficie, perdón, desde la formación o desde la formación impermeable, que sería la base del acuífero, hasta la superficie freática. Es el espesor saturado del acuífero. En un acuífero confinado, lo que lo hace diferir del acuífero libre es que tiene un techo impermeable, un techo que lo está confinando. Y cuando nosotros realizamos un pozo de captación, ¿sí?, el agua va a ascender hasta igualar la presión, hasta que se igualen las presiones. Entonces, a esa altura a la que llega el agua es lo que llamamos nivel piezométrico. ¿Sí? Bien. ¿Nivel cómo dijo, profe, perdón? Nivel piezométrico. Ok. Muy bien. Así como hablamos de porosidad como uno de los parámetros que definen a las distintas formaciones, también hablamos de coeficiente de almacenamiento. ¿Sí? El coeficiente de almacenamiento representa el volumen de agua que es capaz de liberar un acuífero. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago para evaluar cuánta agua es capaz de liberar un acuífero si yo pienso en hacer una extracción de ese acuífero? Entonces se definió en algún momento este coeficiente de almacenamiento que se representa como este. Y es el volumen de agua que es capaz de liberar un prisma de base unitaria, y esto sería un prisma, ¿sí?, como ustedes ya saben. De base unitaria, ¿qué quiere decir? Que tiene 1 metro cuadrado. ¿Sí? 1 metro cuadrado es una unidad de área. ¿Sí? Es el área de este, digamos, la base unitaria de este prisma. ¿Sí? Y entonces representa el volumen de agua que es capaz de liberar un prisma de base unitaria y altura igual a la del acuífero. ¿Sí? El espesor igual al acuífero. ¿Sí? Cuando desciende 1 metro el nivel piezométrico. Es decir, yo estoy haciendo una extracción, ¿sí?, a este prisma, una extracción de agua, y yo lo que quiero saber es qué volumen de agua voy a extraer de este prisma cuando lo que le estoy causando con esa extracción es que su nivel piezométrico disminuya 1 metro. ¿Sí? O sea, ¿cuánta agua saco al extraerle este prisma? Bueno, agua, y en esa extracción yo le estoy causando que la superficie piezométrica disminuya 1 metro. ¿Se entiende? No, profe, yo no entendí. Bueno, vuelvo. El coeficiente de almacenamiento es, digamos, un parámetro que se define para poder comprender cuánta agua es capaz de darnos un acuífero si fuéramos a extraerlo, a hacer una extracción de agua, ¿sí? Si fuéramos a implementar una captación en ese acuífero, y hacer un pozo y extraer agua. Como para poder facilitar el análisis, se hace, digamos, se define este parámetro
¿sí? Y se lo piensa para un prisma, ¿sí? Un prisma que tiene una base unitaria, ¿sí? 1 metro por 1 metro cuadrado de base, ¿sí? Y cuya altura es igual al espesor del acuífero que yo voy a hacer, al cual yo voy a hacer la extracción, ¿sí? Lo que yo quiero saber es cómo hago, cuánta es el agua que me va a dar ese acuífero. Esto no es más que una simplificación, o sea, este esquemita, no es más que una simplificación del terreno, ¿sí? Del terreno que es el acuífero confinado que yo voy a explotar, ¿sí? O sea, explotar en el sentido de que voy a hacer una extracción de agua. Como es difícil abarcar toda la superficie de ese acuífero, lo que hago es, digo, bueno, ¿cuánto de ese acuífero confinado, de este prisma, ¿sí? De esta base unitaria de 1 metro cuadrado que tenga la altura igual a ese espesor, al espesor del acuífero confinado, ¿sí? ¿Cuánta agua me va a dar? O sea, ¿qué volumen de agua yo voy a poder extraer si lo que hago es, en esa extracción, ¿sí? Hago descender 1 metro la superficie piezométrica? ¿Sí? Fíjense, esta era la superficie piezométrica inicial, fíjense, este es el pozo, ¿sí? Que está dispuesto en este prisma. Como recién veíamos, al perforar un acuífero confinado, el agua sube hasta igualar las presiones, ¿sí? A esa altura a la que llega el agua dijimos que se llama nivel piezométrico, ¿sí? Ahora, ¿para qué hago un pozo yo? Yo quiero hacer un pozo para extraer agua, ¿sí? Entonces, voy a empezar a extraer agua de ese pozo que hice. O sea, profe, el pozo yo lo hago teniendo de largo 1 metro y de ancho 1 metro, ¿no? Hago como una especie de cuadrado, el prisma, la base del prisma. Y ahí para abajo sería que hago el pozo y la altura que tenga del espesor sería lo que, bueno, no sé hasta dónde va a llegar lo que yo quiero medir, no sé. Puede ser que sea así, es lo que entendí, porque no, Sí, a ver. es difícil verlo. Profe, Acuérdense. perdone, Sí. disculpe, por ahí ayuda. Yo también interpreto lo siguiente, que para saber la cantidad de agua que nos va a suministrar ese acuífero, tenemos que hacer el pozo, pero necesariamente necesitamos saber la altura del nivel de agua. Entonces tengo que conocer la profundidad que tengo desde desde donde está el agua en el acuífero hasta el fondo. Sí, Esa altura, eso es vital para conocer. sí, eso lo necesitamos saber. Sí, sí, por eso yo les decía Claro. que este parámetro, ¿sí? Se define a partir de una base unitaria. Fíjense, imaginen este prisma en este esquemita. O sea, la altura que va a tener es el espesor de la formación geológica, el espesor de ese acuífero que yo voy al cual yo voy a hacer una extracción de agua, ¿sí? Por eso digo que es como una reducción de la realidad. Así como cuando hablábamos del estudio de cuencas, ¿sí? Decíamos que podíamos simplificar digamos, ese estudio dividiendo a la zona en cuencas, subcuencas, porque abarcar una cuenca muy grande y de extensión muy tan grande que todas sus características eran muy variables, ¿sí? Tanto en espacio y tiempo, es imposible, ¿sí? Evaluar todo junto nos daría una gran cantidad de error. Bueno, acá es lo mismo. Acá yo no es que puedo evaluar todo el agua que puedo llegar a extraer de todo el acuífero. Yo hago una reducción, ¿sí? Para poder hacer una evaluación del agua que voy a poder extraer. ¿Cómo la hago? Bueno, no puedo abarcar todo el acuífero. Entonces me imagino un prisma, ¿sí? Un prisma de una base unitaria, es decir,
un prisma que tenga una base de 1 metro cuadrado por 1 metro cuadrado y que tenga la altura igual al espesor de esta formación, que era del acuífero confinado. Entonces, yo hago un pozo y lo que quiero saber es qué cantidad de agua voy a poder extraer, sabiendo que al hacer la extracción yo voy a disminuir. Lo que hago del pozo es ir sacando agua. ¿Cuánta agua voy a sacar si si el nivel piezométrico, o sea, esa altura de la columna de agua que iba a ascender hasta igualar las presiones, ¿sí? ¿Qué cantidad de agua voy a obtener si yo disminuyo esa columna de agua, ¿sí? Ese nivel piezométrico, 1 metro? ¿Se entiende? Me imagino que ese prisma, bueno, es lo que idearon para poder hacer esta medición. Ahora, en la práctica, cuando hacen el pozo, introducen un caño, una camisa. Esa camisa, cuando llega a la profundidad que necesitan, les sirve de parámetro para comparar la medida a través del diámetro del caño para... Sí, pero espera, no te vayas más allá, ¿sí? No te adelantes aquí para quienes no lo terminaron de entender, no se siguen confundiendo. Simplemente acá estamos, está bien el aporte, gente, pero simplemente acá estamos evaluando cuál es la utilidad del coeficiente de almacenamiento, qué hace referencia, ¿sí? Yo les decía que el acuífero confinado tiene todos sus poros llenos de agua, obviamente, pero a una presión mayor que la atmosférica, ¿sí? Por eso, el agua que libere a través de una extracción, ¿sí? Va a ser de una manera muy distinta a cuando lo hace el acuífero libre. Fíjense en el acuífero libre. Ese volumen de agua que yo voy a extraer cuando la superficie piezométrica disminuye 1 metro es igual a la porosidad eficaz de ese acuífero. Acuérdense, ¿qué era la porosidad eficaz? Volvemos al ejemplo del cubito de arena o de la esponja. Era el agua que, o sea, yo le ingresaba un determinado volumen de agua para que se sature, ¿sí? Una vez que se saturaba empezaba a chorrear. Todo ese agua que yo podía recoger era el agua que había escurrido por acción gravitatoria y que yo podía recolectar en un vaso, ¿sí? Y decíamos que era la porosidad eficaz porque era todo ese volumen de agua que se movió verticalmente en forma descendente a través de los poros interconectados en el terreno, ¿sí? Cuando yo quiero extraer agua de un acuífero libre, ¿sí? Y lo imagino al acuífero libre como un prisma de base unitaria, es decir, de 1 metro cuadrado, todo igual que en el acuífero confinado, ¿qué pasa? Esa extracción que yo hago, ¿sí? El acuífero libre no pone una resistencia, ¿sí? Es lo mismo que si yo vaciara una pileta en el verano, ¿sí? O mejor dicho, después del verano, cuando ya se usó toda la temporada y ahora la quiero vaciar, ¿sí? No ofrece ninguna resistencia a ese acuífero por ese agua que yo estoy extrayendo. En cambio, el acuífero confinado sí, y por eso definimos este parámetro, ¿sí? ¿Por qué? Porque el coeficiente de almacenamiento para un acuífero libre es la porosidad eficaz. En cambio, el coeficiente de almacenamiento para el acuífero confinado no es la porosidad eficaz. Entonces es este coeficiente S, ¿sí? Que indica la cantidad de agua que es liberada al disminuir la presión en el acuífero. Acá en el acuífero confinado, cuando yo hago una extracción, no hay liberación de presiones, porque la presión es igual a la atmosférica. Hay liberación de presión cuando yo estoy en un acuífero confinado. Entonces, la liberación de agua, o sea, el proceso por el cual
un acuífero libre transmite agua es por desaturación. O sea, hay un vaciamiento de los pozos, de los poros, del agua de los poros. ¿Sí? En cambio, en el acuífero confinado no hay desaturación, hay descompresión. Los poros no se vacían, sino que el agua es liberada por disminución de la presión en el acuífero. Esto es importante. ¿Sí? ¿Lo entienden? Sí, sí. En el acuífero libre el acuífero libre libera agua por desaturación. ¿Sí? Por eso yo les decía, es lo mismo que vaciar una pileta. ¿Sí? La presión en todos sus poros es igual a la atmosférica. ¿Sí? Por eso no hay liberación de presión. ¿Sí? El acuífero libre libera agua por desaturación. En cambio, el acuífero libre libera agua por descompresión. No hay vaciamiento de los poros en el acuífero confinado, sino que hay descompresión. O sea, se logra disminuir la presión en esos puntos, en esos poros. Pierde presión el acuífero. Exacto. ¿Por qué? Porque era un acuífero que estaba a una presión mayor a la atmosférica. Justamente por su estructura, que tiene una base y un techo confinante. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, la magnitud depende del espesor del acuífero y va a presentar valores mucho más bajos, sí, o sea, este coeficiente en acuíferos confinados perfectos que en semiconfinados. ¿Sí? Tiene sentido. Un semiconfinado va a liberar un poco más de agua que un confinado total y un confinado perfecto. ¿Sí? Acuíferos libres. Bueno, ahí hay unos valores, ¿sí?, de porosidad eficaz que suelen tener los acuíferos libres. En donde, como les decía recién, el agua proviene del vaciado de los poros. O sea, hay vaciamiento de los poros en el acuífero libre. En el acuífero semiconfinado, ¿sí?, el agua proviene por descompresión, ¿sí?, de las que serían las capas confinantes perfectas. ¿Sí? Lo mismo que en el confinado. ¿Sí? El agua proviene por descompresión. ¿Sí? Acuérdense porque eso es importante y es una diferencia crucial entre un acuífero libre y un confinado. Bien. Lo mismo. ¿Sí? En un acuífero libre, cuando se extrae agua, se vacía parte de los poros. ¿Sí? Los poros se van vaciando. Por eso yo les decía que el agua que extraemos es el agua que representa el parámetro, la porosidad eficaz. ¿Sí? En cambio, en un acuífero confinado, cuando se extrae agua, los poros continúan llenos, porque no hay vaciamiento de poros, sino que hay una descompresión, ¿sí?, de esos poros. Disminuye la presión a la cual estaban sometidos. Bien. Otro parámetro que podemos definir, que así como la porosidad, como el coeficiente de almacenamiento, es la permeabilidad, que simbolizamos con la letra K mayúscula. La permeabilidad permite evaluar la capacidad de transmisión del agua de una determinada formación, teniendo en cuenta su textura, sin que necesariamente tenga que ver con su estructura o forma geométrica. ¿Sí? En hidrogeología, propiamente, llamamos a la permeabilidad como conductividad hidráulica. Cuando escuchen hablar de conductividad hidráulica, sepan que es un parámetro que hace referencia a la permeabilidad. ¿Sí? En hidrogeología y en hidráulica, propiamente dicho, se conoce como conductividad hidráulica. ¿Sí? ¿Y qué es la conductividad hidráulica? Es
la constante de proporcionalidad lineal entre lo que es el caudal y el gradiente hidráulico. ¿Sí? Y sus unidades son metros por día o metros por segundo. Es decir, una unidad de longitud sobre una unidad de tiempo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de transmisión de agua, o sea, de un movimiento de agua. Un movimiento de agua y de un caudal en un determinado tiempo. O sea, es el caudal que atraviesa el medio poroso perpendicularmente a la sección, ¿sí? Es linealmente proporcional al gradiente. ¿Sí? O sea, cuanto mayor sea ese gradiente existente entre dos puntos, ¿sí?, de esa formación, mayor va a ser el caudal, ¿sí?, que atraviese ese medio. ¿Se entiende? Es un parámetro que estrictamente hace referencia a la permeabilidad de la formación. Bien. Y otro parámetro es la transmisividad, que lo que permite la transmisividad es evaluar la capacidad de la formación de transmitir agua en forma horizontal. Y a diferencia de la conductividad hidráulica, sí tiene en cuenta el espesor. Por eso es una diferencia con lo que es conductividad hidráulica, ¿sí? Tiene en cuenta la textura del acuífero, las características del fluido, que en este caso, al hablar de aguas subterráneas, siempre estamos hablando de agua y no de otro tipo de fluido, y las características estructurales y geométricas de la formación. Entonces, la transmisividad es igual a la conductividad hidráulica que vimos recién por el espesor del acuífero. ¿Sí? La transmisividad es variable en acuíferos libres, ya que su espesor también lo es. Acuérdense que dijimos que el techo del acuífero libre es la superficie freática y que es un límite variable, no es fijo, como en el caso de una formación impermeable, que es el techo del acuífero confinado. Entonces, la transmisividad en los acuíferos libres es variable y en los confinados es constante, porque el espesor no varía, el espesor de los acuíferos confinados. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Entonces, a modo de resumen de lo que estuvimos viendo, el comportamiento hidrogeológico de una formación queda determinado por los siguientes factores. Su capacidad de almacenaje de agua, y eso lo vamos a medir a través de la porosidad total. Su capacidad de ceder y por lo tanto de drenar agua. ¿Sí? Y los parámetros que evalúan eso son la porosidad efectiva y el coeficiente de almacenamiento. Acuérdense, el coeficiente de almacenamiento está definido para los acuíferos confinados, ¿sí? Y el coeficiente de almacenamiento para un acuífero libre es la porosidad eficaz o efectiva. Y la capacidad de transmitir agua, es decir, a través de la formación. La permeabilidad y la transmisibilidad. ¿Sí? Son todos los parámetros que estuvimos viendo que definen a las distintas formaciones geológicas. ¿Sí? Y esta gemita que también hace un resumen. ¿Sí? Acuíferos, acuérdense, alta capacidad de almacenaje, alta capacidad de drenaje y alta capacidad de transmisión del agua. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los tamaños de grano característicos de estas formaciones? Gravas, arenas, calizas, ¿sí? Todos tamaños de grano grandes, textura grande. ¿Sí? Acuitardos, alta capacidad de drenaje, alta capacidad de almacenaje, media y baja capacidad de drenaje, una baja capacidad de transmisión del agua, ¿sí?
Y los tamaños de grano, los tamaños de partículas que la caracterizan son limos, arenas finas y arcillosas, ¿sí? Ya es un tamaño de grano más pequeño que para los acuíferos. Acuicludos, capacidad de almacenamiento alta, muy baja capacidad de drenaje, nula capacidad de transmitir el agua, ¿sí? Y los tamaños de grano que caracterizan a los acuicludos son las arcillas. Y el acuífugo, que es el otro extremo, ¿sí? No tienen capacidad de almacenamiento, ni de drenaje, ni de transmisión de agua, y son es la roca más compacta, ¿sí? Granito, gneiss, mármoles, y aquellos que solamente van a tener una mínima posibilidad de almacenamiento de agua o de transmisión si tienen alguna fractura de extensión. Si no, no tienen posibilidad de nada, ¿sí? Ni de transmitir, ni de drenar, ni de almacenar agua. ¿Sí? Bien. Acá terminamos esta presentación. ¿Están para seguir unos minutos? Sí, Sí, profe. Sí. Bueno, esperen que voy a abrir otra pregunta. Después me gustaría que vuelvan a leer, ¿sí? La teoría, resuelvan el cuestionario, ¿sí? Yo sé que acá es cuando empezamos a ver quizás más parámetros un poquito más complicados, que por ahí necesitan un poco más de tiempo para su comprensión. Entonces, para eso está el cuestionario, para eso está el material de lectura, ¿sí? No se queden con dudas. ¿Sí? Bien, y esta presentación es corta, por eso quería hacer la continuación de la de recién, que tiene que ver con el movimiento del agua subterránea. O sea, ¿cuáles son los criterios que reinan a la hora del movimiento del agua subterránea? Yo ya les había adelantado que el movimiento del agua subterránea es mucho más lento en comparación con el agua superficial, ¿sí? Y además, el criterio de movimiento es distinto, pero ahora lo vamos a ver. A ver, por el carácter heterogéneo, ¿sí? E intrincado de los intersticios que constituyen la porosidad del terreno, las trayectorias de las moléculas de agua, ¿sí? Serán igualmente complicadas y tortuosas, con constantes cambios de dirección y de velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que es imposible determinar cuáles son los caminos que sigue el agua a través de la porosidad del terreno, ¿sí? Las opciones son múltiples, ¿sí? Los intersticios son muy complejos y es difícil, por no decir imposible, determinar cuál es la dirección, ¿sí? que siguen esas moléculas de agua que se mueven a través de los poros. ¿Sí? Por ello es difícil caracterizar el flujo de agua a partir de los recorridos y velocidades individuales de las moléculas del líquido, y debe recurrirse a estadísticas, ¿sí? A probabilidades. La velocidad media vectorial de todas las velocidades de cada molécula de agua de una determinada zona se llama velocidad real de flujo. Es decir, las posibilidades de caminos de los que sigue el agua son infinitas. Entonces, lo que hacemos es recurrir a la estadística. Y hacemos una estimación promedio de lo que sería la velocidad media de todos esos recorridos que podría estar siguiendo el agua, ¿sí? Que no tenemos forma de conocerlos, ¿sí? Entonces hacemos una estimación promedio. No representa una velocidad de alguna partícula de agua, pero sí es representativa del conjunto del fluido a través del terreno, obviamente. Así como no podemos conocer los caminos que sigue el agua, tampoco podemos conocer las velocidades individuales de todas las moléculas de agua, ¿sí? Sino que hacemos determinamos una velocidad media y del movimiento de todo ese líquido, ¿sí? En este caso es agua, de todo ese líquido, de todo ese agua a través de la porosidad del terreno. ¿Sí? Bien.
Al extraer agua de un acuífero libre por medio de una perforación, se crea un gradiente negativo. ¿Por qué un gradiente negativo? Porque yo estoy extrayendo agua en contra de la acción gravitatoria, ¿sí? Y lo que se hace es formar un cono de depresión en el punto de extracción. Fíjense acá. Esta sería, ¿sí?, la superficie freática. A medida que yo, a través del pozo, voy haciendo una extracción, ¿sí?, en la zona que rodea al pozo de extracción se forma, ¿sí?, esta especie de cono que llamamos cono de extracción, ¿sí?, que es el mismo que se genera cuando tomamos un líquido con una bombilla o con una pajita, pero bueno, ahora los sorbetes están prohibidos, tipo, es un material plástico que ya no debería fabricarse más. Pero es lo mismo, ¿sí? Nosotros, nuestro ojo es incapaz de percibirlo, pero se genera ese efecto, ¿sí? Si estamos tomando un líquido, se genera ese efecto en las partículas del líquido que están rodeando a la bombilla o al sorbete. En este caso sucede lo mismo con el pozo de extracción, ¿sí? Si yo no estoy, o sea, si no se está haciendo una sobreexplotación, el cono y ese cono de extracción desaparecería, o sea, volvería a su nivel original cuando cesa la captación. Si se está produciendo una sobreexplotación en ese lugar, la superficie freática va a descender a un nivel tal que ya después no es capaz de volver al nivel inicial, ¿sí? Pero bueno, con esto me fui un poco. Simplemente quería decirles que cuando se hace una extracción, ¿sí?, las partículas del líquido que rodean a esa captación, ¿sí?, generan este efecto de cono, análogo a cuando nosotros tomamos, no sé, un líquido con un sorbete, ¿sí? La superficie libre de agua, ¿sí?, adquiere una cierta pendiente o gradiente, que es el responsable del movimiento del agua desde la zona de mayor nivel a la de menor nivel, ¿sí? Bien. Entonces, esto nos lleva a hablar de, o sea, nos lleva a definir el potencial hidráulico. Así como yo les decía que el agua superficial se mueve por el terreno, siguiendo las cotas del terreno, es decir, se mueve por diferencias de nivel topográfico, el agua subterránea se mueve por diferencias de potencial hidráulico. Y ahora vamos a definir qué es el potencial. ¿Sí? ¿Hasta acá hay una pregunta? Bien. No, profe, cuando usted puso ahí en la pregunta del trabajo, puso energía, y yo me imaginé, que como estábamos hablando del potencial hidráulico, que tenía que estaría influida por la altura o por la profundidad, dije ahí, eso sí me di cuenta que podría ser uno de los parámetros. Claro, estabas encaminada. Les comparto, Me ella, faltaba algo más. claro, Leonela hizo el cuestionario y cuando lo hagan van a ver que la última pregunta hacía referencia al potencial hidráulico. Y a ella le surgió la duda porque dijo, no estoy entendiendo a qué se refiere. Y yo le dije, bueno, eso es lo que vamos a ver la clase que viene por hoy. Todavía no lo vimos, pero si avanzás en la lectura de la teoría, quizás lo podés llegar a deducir, ¿sí? Entonces a eso hace referencia con este comentario que acaba de hacer. Les decía, el agua subterránea se mueve por diferencias de potencial hidráulico. Entonces, ¿qué es el potencial hidráulico? Es la energía total de una unidad de masa de agua, ¿sí? Es decir, la energía total que está contenida en cualquier punto, ¿sí?, de la masa de agua que circula a través de un material poroso, ¿sí? Bien, entonces, vamos a desglosar cuáles son esas energías que están contenidas en ese parámetro, ¿sí?, que es el potencial hidráulico. El potencial hidráulico es la energía total, ¿sí? Entonces, hay más de una energía que involucra o que define el potencial hidráulico. ¿Cuáles son? La energía potencial,
la energía elástica y la energía cinética. La energía potencial es la energía dada por la posición en el espacio, ¿sí? De ese punto, de ese punto en el terreno, ese punto de agua, y por ocupar esa posición en el espacio. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos un cubito de agua, ¿sí? Dentro de lo que es todo el acuífero, ¿sí? Solamente que nos quedamos lo mismo, así como para el coeficiente de almacenamiento planteábamos un prisma. Bueno, ahora estamos planteando un cubito de agua para poder hacer un análisis, para poder entender cómo es el funcionamiento, ¿sí? Pero este cubito es uno entre millones de cubitos de agua, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la energía potencial? Yo les decía que es la energía dada por la posición en el espacio, ¿sí? Fíjense. Z, ¿sí? Y G. Siempre que nosotros estamos evaluando la posición en el espacio, la tenemos que comparar con un nivel de referencia, ¿sí? Porque si no es con respecto al espacio y bueno, con respecto a qué. ¿Sí? Siempre tenemos un plano de referencia que siempre lo vamos a usar como en topografía, ¿sí? El nivel del mar. El plano de referencia es el nivel del mar, ¿sí? En este caso, acá tenemos el cubito, ¿sí? Por encima de este plano, pero en realidad tendría que ser al revés, porque acuérdense que estamos hablando del subsuelo. Entonces el plano de referencia nos quedaría acá arriba, no acá abajo. Lo que pasa es que este es un esquema que había encontrado y bueno, no supe cómo cambiarlo, ¿sí? Pero no se confundan por esto, porque acá el nivel del agua, el nivel del mar, no nos va a quedar por abajo, sino por encima, ¿sí? Bien. Entonces, la unidad, esta es la unidad de masa de agua. La energía potencial, yo les decía que es una energía contenida en este punto debido a la posición en el espacio. Entonces, esta posición basada por Z, que es esta altura, o sea, la altura con respecto al plano de referencia, por G. G siempre basado en la aceleración de la gravedad, o sea, la acción gravitatoria. ¿Sí? Más la energía elástica o la energía de presión. ¿Qué quiere decir esto? Que este punto, esta unidad de masa de agua, ¿sí? Yo les decía, es un punto entre millones de puntos de agua, ¿sí? Está soportando un peso por encima que es igual a W, ¿sí? W por G. De nuevo, G es la aceleración de la gravedad, ¿sí? W es la altura que confiere energía de presión, ¿sí? Una presión por encima de ese punto que yo estoy analizando. Y la tercera energía que está contenida dentro del potencial hidráulico es la energía cinética. ¿Sí? Energía cinética porque, a pesar de tener una velocidad lenta, tiene cierta velocidad, tiene cierto movimiento en la base subterránea. Sin embargo, la velocidad es muy baja, como ya les había anticipado. Entonces, lo que consideramos es que la energía cinética no es que no existe, existe, pero es tan baja que la despreciamos. Entonces, al despreciar ese tercer término, nos quedamos con dos. La energía de posición o potencial y la energía elástica o de presión. ¿Sí? Entonces, haciendo... ¿La W es una presión o es una altura? Una presión, ¿sí? Que está dada por la altura a la cual está ubicada ese puntito. ¿Sí? Una altura, digamos, una medida de esa longitud, ¿sí? De todo ese cuerpo de agua que tiene por encima, que le está otorgando una presión, le está ejerciendo una presión. ¿Sí? Bien. Entonces, sacando factor común, ¿sí? Yo tengo que el potencial hidráulico es Z más W por G es igual a H, que
decimos que W más Z es H, ¿sí? Ay, perdón. H, ¿por qué? G es, de nuevo, la aceleración de la gravedad. Como la gravedad es aproximadamente constante en una región, la variación de la altura nos indica la variación del potencial hidráulico. ¿Sí? Entonces, digamos, no tenemos en cuenta la G, pero no porque no exista, sino porque lo que nos va a dar la verdadera diferencia de potencial hidráulico es H, y esta H que va a ir variando. ¿Sí? O sea, van a ser Z y W en realidad, las variables que puede llegar a haber. Claro, el potencial hidráulico nos queda definido por estas dos energías, porque dijimos que esta, la cinética, como la velocidad es muy baja, la despreciamos, entonces nos quedamos con la potencial y la elástica. ¿Sí? Z más W va a ser igual a H. ¿Sí? Eso es lo que es la medida del potencial hidráulico que vamos a tener. ¿Sí? O sea, la energía potencial por la posición que ubica ese punto con respecto al plano de referencia y la energía de presión, ¿sí? Que soporta ese punto por estar ubicado en ese espacio. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces, dijimos que el potencial hidráulico definido por H es la energía de potencial más la elástica más la cinética. La cinética la despreciamos, entonces nos quedamos con estas dos. Aunque no implica que la cinética no existe, sino que la velocidad es muy baja y por eso la despreciamos. Entonces, si quisiéramos averiguar, por ejemplo, el potencial hidráulico que existe entre estos dos puntos, ¿sí? Estos dos puntos, fíjense dónde están. Están sobre la superficie freática, ¿sí? Entonces, la presión que van a tener, ¿cómo es? ¿A qué va a ser igual la presión? A la atmosférica. A la atmosférica, ¿sí? Entonces, estos dos puntos van a tener igual presión. Entonces, este término se me iguala, ¿sí? Se iguala entre los dos, porque ambos tienen la misma presión. Entonces, lo que va a definir el movimiento del agua, en este caso, es la energía potencial, ¿sí? Porque a igual de uno de los dos sumandos, rige la variación del otro. Si acá tengo que los dos tienen igual presión, lo que rige acá es la variación de la energía potencial, ¿sí? A igual presión, en la figura, la presión atmosférica, porque están sobre la superficie freática, el agua se mueve por diferencia de altura, ¿sí? Entonces, ¿desde dónde se moverá? Desde este lugar hasta acá, ¿sí? Algo que no les dije. Yo les dije que el agua subterránea se mueve por diferencias de potencial hidráulico, ¿sí? Ahora, ¿cómo es ese movimiento? ¿Sí? Cuando hay dos puntos con distinto potencial hidráulico. Bien, el agua se mueve por diferencias de potencial hidráulico desde un punto de mayor potencial hidráulico a menor potencial hidráulico. Por eso es que acá el movimiento se da desde este punto hasta este y no al revés, ¿sí? Se mueve desde un punto de mayor potencial hidráulico hacia uno de menor potencial hidráulico, ¿sí? Este tiene mayor potencial hidráulico que este, porque la energía, ¿sí? La energía potencial es mayor que esto, ¿sí? En este caso, están a igual altura, acá no están marcadas las X, ¿sí? Pero tenemos igual, están a igual altura, ¿sí? Supongan, un punto acá y otro acá. Lo que tienen es una diferencia de presión, que ¿por qué está dada? Por este gradiente. Acá la presión es mayor porque la columna de agua es mayor que acá. Entonces, acá en este punto hay lo que es mayor es este W, ¿sí? Esta energía elástica o de presión. Tiene mayor W acá que acá. Por lo tanto, como tienen igual altura, ¿sí?
el agua se mueve desde este punto hacia este porque existe una diferencia de presión dada por este gradiente. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Cómo medimos la energía de 1 gramo de agua en este punto? ¿Sí? Lo que podemos hacer es abrir un tubo en este punto y medir hasta dónde sube el agua. ¿Sí? Este espesor de esta columna de agua, ¿a qué va a ser igual? Que vimos recién. Esta columna de agua, ¿a qué va a ser igual? H, ¿sí? ¿Y qué era H? La altura. El potencial hidráulico, la altura de la columna de agua. Ujú. ¿Sí? Y si repetimos lo que hicimos acá, ¿sí? Y queremos saber hacia dónde va a ser el movimiento, ¿sí? Primero lo que hacemos es hacer un tubo, ¿sí? Lo mismo que acá. ¿Sí? Abrimos un tubo en ese punto y medimos la altura de la columna de agua. Lo mismo hacemos en 6. Y fíjense, la altura de la columna de agua en este punto tiene esta longitud y en 3 es esta. ¿Hacia dónde es el movimiento del agua? De 3 a 6. De 3 a 6. ¿Por qué? Porque el agua subterránea se mueve por diferencias de potencial hidráulico. Desde un punto de mayor potencial hidráulico a uno menor. ¿Sí? La dirección del flujo es desde 3 a 6. ¿Sí? Bueno, ahora sí, vamos a cortar acá. ¿Les parece? Buenísimo, profe. Bueno, la clase que viene vamos a continuar un poco con esto. ¿Sí? Y les voy a mandar el nuevo práctico. Pero primero quiero que se pongan a leer, resuelvan el cuestionario. ¿Sí? Mire que este pago no lo tenemos tampoco. No, esto se los mando ahora, sí. Esto se los mando ahora y lo vamos a seguir viendo en la clase que viene. ¿Sí? Ok. Y si les van surgiendo dudas en el camino, me escriben. ¿Sí? Vale, bueno. Muy bien, profesora. Buenísimo, profe. Bueno, me alegro que Gracias. finalmente se hayan conectado a pesar de la duda de si había clase o no. Bueno, hasta el jueves entonces.